Vamos a ver ahora bajo qué condiciones vamos a poder asegurar, no asegurar o plantear como o garantizar que el límite existe, no existe o que no podemos definir esta existencia. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Bueno, pues vamos a ver una serie de condiciones, el problema nos plantea una serie de condiciones y tenemos que determinar si podemos afirmar la existencia del límite, afirmar su inexistencia o no podemos afirmar nada. Bueno, lo que nos dice el problema es este primer caso. Nos plantea, tenemos una función f de x, y, vamos a tener siempre una función de f de x, y queremos saber algo relacionado con el límite de la función cuando nos aproximamos al punto x0 y 0. En este primer caso nos dice que tenemos una situación en la que el límite iterado, calculando primero el límite cuando la y se aproxima a y0 y después cuando la x se aproxima a x0, no existe, pero sí que existe el límite iterado cuando la x se aproxima a x0 y luego cuando la y se aproxima a y0. Uno de los límites iterados no existe, el otro sí que existe y es igual a k. Además nos dice que los límites direccionales siguiendo rectas son iguales a k. ¿Existe o no existe el límite? Bueno, en estas condiciones podemos afirmar que el límite puede existir. Puede existir, porque es posible que exista el límite y que uno de los límites direccionales no esté definido, que es lo que nos ocurre en este caso. Esto es una posibilidad que puede ocurrir. Si el límite existe y los límites direccionales existen, deben ser iguales al límite. Si el límite existe y los límites iterados existen, estos límites iterados deben ser iguales al límite. Esta es una situación en la que tenemos algo que podría ser. El límite de esta función podría existir, ser igual a k. En ese caso, los límites direccionales que existen tienen que ser igual a k, que lo son. Los límites iterados, el que existe es igual a k, que lo es, podría ser igual al límite k. El otro límite iterado no existe, pero esto no quiere decir que el límite de la función no exista. Por tanto, el límite de la función puede existir, pero no sabemos si existe o no, porque podría haber otras formas de aproximarnos al punto que no fueran siguiendo rectas en las que nos aproximáramos a k. Por tanto, con estas condiciones no podemos afirmar que el límite no exista, pero tampoco podemos afirmar que exista. Lo segundo que nos plantea el problema es una situación en la que existe el límite iterado, empezando primero calculando el límite respecto de y y después respecto de x, y que es igual a k. Coincide con el otro límite iterado, que es calculando primero con la x, el límite cuando la x se aproxima a x0 y después cuando la y se aproxima a y0. Existen los dos límites iterados, coinciden. Además nos dice que los límites direccionales siguiendo rectas y siguiendo parábolas existen y coinciden y son iguales a k. ¿Existe entonces el límite de la función? No podemos afirmarlo, solo podemos afirmar que el límite puede existir. El límite puede existir, porque lo que hemos visto, si el límite existe y los límites iterados existen, iterados existen, deben ser iguales al límite. Entonces podría existir el límite de la función y que ese límite de la función fuera k. En ese caso, como los límites iterados existen, deben coincidir con ese valor k. Los límites direccionales siguiendo rectas deben coincidir con k, que coinciden. Los límites direccionales siguiendo parábolas deben coincidir con k, que coinciden. Pero no podemos garantizar que el límite de la función exista porque no hemos probado todas las aproximaciones posibles. Y deberíamos probar todas las aproximaciones posibles para garantizar que existe el límite. Por tanto, nos quedan por probar otras aproximaciones que podrían ser pues, con cualquier otra forma de aproximarnos al punto que no fueran ni rectas ni parábolas. Por tanto, el límite de la función en ese punto puede existir, aunque quizás no exista. Nos dice ahora una situación en la que existe el límite iterado, empezando por y siguiendo por x, que es igual a k, existe el otro límite iterado, empezando por x y luego por y, que es también igual a k. Y nos dice que los límites direccionales, siguiendo rectas y siguiendo parábolas, coinciden y son iguales a un valor m que es distinto de k. Bueno, en este caso sabemos que el límite no puede existir, no existe límite. No existe límite. ¿Por qué? Porque los límites iterados existen y son iguales a k. Si el límite existiera, los límites iterados tendrían que coincidir con ese límite, que tendría que ser igual al límite direccional. El límite no puede ser igual a k y a m, porque el límite tiene que ser único. Y por tanto, este límite no va a existir. Podemos garantizar que no va a existir, aunque existan los límites direccionales y existan los límites iterados. Y aunque los límites direccionales siguiendo rectas y parábolas coincidan. Eso no quiere decir que el límite tenga que existir. Se nos plantea ahora la situación en la que de nuevo los límites iterados existen. Son ambos iguales, coinciden, son igual a k. Y nos dice que los límites iterados siguiendo rectas coinciden todos ellos y son iguales
acá también, igual que los límites iterados. Nos dice también que los límites direccionales siguiendo parábolas coinciden y son iguales a un valor n distinto de k. ¿Existe el límite? No, el límite no va a existir. Esto significa que no existe límite. No existe límite. ¿Por qué? Porque tiene que existir el límite siguiendo cualquier posible aproximación. Si nos aproximamos por cualquier recta se acerca a k, pero si nos aproximamos con cualquier parábola no se acerca a k, se acerca a otra cosa. Por tanto, el límite en estas condiciones no existe. Finalmente nos planteamos la situación en la que no existe el límite iterado, empezando primero respecto de y después respecto de x. Tampoco existe el límite iterado empezando primero respecto de x y después respecto de y. Pero nos dice que sí que existen los límites direccionales siguiendo cualquier dirección posible, es decir, no solo recta, sino cualquier posible dirección que podríamos seguir, y que estos límites iterados son iguales, que estos límites direccionales son todos iguales a k. ¿Existe entonces el límite? Podemos afirmar que sí, sí existe el límite. Sí existe el límite porque la condición para ello es que nos aproximemos, siguiendo la dirección que nos aproximemos, es que nos aproximemos siempre al mismo valor. ¿Qué es lo que ocurre? Los límites direccionales para cualquier dirección se aproximan acá. Por tanto, como aproximándonos en la dirección que nos aproximemos con cualquier tipo de aproximación, siempre nos aproximamos al mismo valor, el límite existe. Y esto puede ocurrir aunque no estén definidos los límites iterados. Si los límites iterados estuvieran definidos, existieran, su valor tendría que ser entonces necesariamente igual a k, pero no tienen por qué estar definidos, no tienen por qué existir para que sí que exista el límite de la función.